Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, nuestro grupo, conformado por Cristian Rivera, Jair Mina Perca y Matías Ramos, además de la persona que les habla, Luis Papaya, va a presentar una exposición acerca del libro titulado Visión Interior, una investigación sobre el arte y el cerebro. Concretamente, el primer capítulo, que se titula Una función del cerebro y el arte. El primer tema a tratar va a ser acerca de la relación entre el cerebro y las obras visuales. Primeramente se va a establecer que las teorías estéticas han tenido un desarrollo que han abarcado temas históricos, culturales, hasta geográficos, pero que han obviado el tema más orgánico y biológico que también está presente en el proceso de la aprehensión artística, el de la neurología. Esto no debería ser así en opinión del autor, ya que éste considera que todo arte visual que pasa por la visión necesariamente está involucrado en procesos cerebrales, ya que nuestra principal herramienta para estar al tanto de ello es mediante la visión. Entonces, el propósito del autor en este libro va a ser buscar una relación precisa entre la neurología, el aspecto científico de este, y las obras visuales, para poder construir lo que el autor denomina una neuroestética. Para ello va a empezar sustentando el por qué él considera cómo algunos artistas del pasado pueden de alguna manera ser los primeros neurólogos. Para ello va a tomar de ejemplos a Shakespeare y Wagner, quienes con su arte han estimulado y han jugado, digamos, por decirlo de alguna manera, con la mente de las personas, pues estos artistas han tenido un afán porque su mensaje pueda ser captado directamente por quien, digamos, está al tanto de ellos, mediante la música o la literatura, además de que considera que todo arte o todo buen arte es aquel que es capaz de expresarse por sí mismo. También va a mencionar algunos otros artistas como Da Vinci, quien opinó que los colores más agradables son los opuestos. Con esta opinión anticipa a rasgos generales algunos estudios de la oposición de la neurología moderna. Luego está Chevreul, con los colores se ven afectados por el contexto, ya que existe una correlación entre algunos colores y una situación determinada que van a producir una impresión determinada también. Y por último, con Constable, cuando dijo que la pintura es una ciencia que investiga las leyes de la naturaleza. Se va incluso a plantear la cuestión sobre la parte visual del cerebro, cuál es el sentido de tener ello, cuál es su finalidad. El autor menciona que muy pocas personas pueden llegar a pensar que esa parte visual pueda estar relacionada eh, imperiosamente con el aspecto artístico, que más bien prevalecen otro tipo de funciones o finalidades. Con ello va a concluir que existe una gran indiferencia e ignorancia con respecto a la relación de la visión y el arte. Va a destacar en primer lugar la necesidad de la visión por una mera cuestión de conocimiento, por nuestro afán en primer lugar, y porque la visión nos permite conocer las cosas más detalladamente, y esto ayuda para representarlas mejor a través del arte. Va a decir también que la visión es un proceso activo y de adaptación, porque el mundo exterior está en constante cambio y la visión necesita ideas o imágenes, en este caso, generales para ello. Por eso se va a servir de tres procesos, los cuales conforman o las conforman la selección de información, la de descartar y sacrificar información y sobre todo la comparación. Y ello va a concluir con que el arte es una función también de una extensión de las funciones del cerebro, ya que para hacer arte o para apreciarlo, también es necesario recurrir a esos tres procesos. El segundo tema que se va a tomar es acerca del arte o su naturaleza y su relación con el cerebro. En primer lugar, se va a cuestionar qué tan influyente son las funciones del cerebro para nuestra capacidad de apreciar el arte, si es que estos son incluso mejores o
más determinantes que nuestra experiencia y nuestra subjetividad. Pero en primer lugar se va a plantear la cuestión de qué es el arte. En este punto se van a establecer dos sendas. El primero, el que expresa que el arte es pura emoción o expresión, algo más subjetivo. Y la otra que habla acerca de la crítica, que tiene un rol social, que sin embargo, independientemente de, de esos dos puntos, van a compartir el hecho de que necesariamente el arte va a pasar por un proceso neurobiológico, ya que el arte por medio, bueno, recalcar que es el arte visual. El arte visual por medio de su principal sentido, que es la vista, es capaz de transmitir sentimientos e ideas de una manera directa, incluso cuando no hay palabras de por medio. Pues la visión tiene la función de reconocer, el arte la de representar. Y en este juego constante entre una función y la otra, se va a establecer la conexión necesaria para que las funciones del cerebro puedan estar mucho más cerca de una explicación o de una apreciación del arte. El autor va a citar nuevamente ejemplos de artistas, esta vez en el caso de Picasso, quien opinó acerca de su interés sobre conocer el proceso fotográfico de la composición de un cuadro, es decir, los momentos precisos en el cual una obra visual pasa de ser un simple conjunto de recursos a una obra como tal, que de alguna manera anticipa los estudios de las imágenes cerebrales que se hacen actualmente. A su vez, de Jacques Sivière, que también comentó que el arte debe representar las cosas diferente a como las vemos, haciendo alusión a que nuestra capacidad de conocer está inevitablemente condicionada a la composición orgánica de nuestros ojos y también a otros elementos como la luz, entre otros. Muchas gracias por el pase, compañero. A continuación les hablaré acerca de un capítulo referido al mito del ojo que ve. Y aunque esto puede sonar algo redundante, hemos de entender que la visión en sí es algo muy complejo y que no solo está limitado al ojo, sino que, como veremos en el proceso de este capítulo, hay partes del cerebro que ayudan para que la visión sea algo esencial al ser humano. Además, en este capítulo se nos dará una introducción acerca de las primeras concepciones de la visión y la vista. Y finalmente se nos planteará un problema donde Semir Zeki, el escritor de este libro, un neurocientífico, nos dice por qué demoró tanto la humanidad en aceptar la gran complejidad de la visión en el ser humano. Muy bien, comencemos con algo elemental. ¿Qué es el ojo? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el ojo es un elemento visible y evidente de la anatomía. Por ejemplo, si a una persona particular le preguntásemos con cómo refiere a la vista, lo relaciona al ser humano, evidentemente nos dirá que con el ojo. Además de esto, debemos tener en cuenta que la visión es imposible si cerramos los ojos. Además de esto, hay ciertos daños que se dan a través de los años y eso se puede ejemplificar en las personas mayores de cierta edad. Sin embargo, es necesario aclarar que no es la única parte que puede conducir a una pérdida de la visión, debido a que ya hay estudios recientes que nos señalan que parte del cerebro, si sufre algún daño, puede dañar a la visión en sí. Recordemos, si no, el lóbulo occipital, entre otras partes del cerebro. Y muy bien, pasando a la perspectiva funcional primera del ojo, es decir, las primeras percepciones que se hacen, nos mencionan que la idea más apremiante de la visión, aunque errónea, destaca el autor, sugiere que la imagen del mundo que vemos, el mundo visual, se imprime en la retina y luego se transfiere para ser recibida en la corteza visual, donde se descodifica y analiza. Durante mucho tiempo se ha creído que para entender e interpretar una imagen visual debemos comparar las impresiones visuales recibidas en el instante, es decir, en el presente, con las imágenes previas almacenadas del mismo tipo.
En otras palabras, aquellas que han causado impresiones en la mente, que han causado cierta impresión hacia nosotros mismos, nos permiten rememorar la idea análoga de Platón y Aristóteles, cuando plantea acerca del conocer y el reconocer. Bueno, además de esto vemos algunas figuras importantes, como la de Claude Monet y Gustave Courbet, que son reconocidos artistas de aquel tiempo en el que se empezó a analizar un poco acerca de la función de la vista y toda su complejidad. Hemos de aclarar también que esta fue una perspectiva científica apoyada por muchos de los científicos de aquel entonces. Y una de las frases más conmemorativas de aquellas es sobre Monet, donde se dice que pintaba con los ojos. Pero señor, ¿qué ojos? Y el autor en este punto enfatiza en que las formas de hablar a menudo delatan la forma de pensar que se encuentran enraizadas en nuestra cultura. Y podemos de esta manera llegar a entender qué tanto se hablaba, se discutía acerca de la vista, incluso entre la comunidad artística. Bien, sin embargo, para hablar de la vista y de sus primeros análisis, tenemos que hablar sobre la figura de Salomón Henschen, un neuropatólogo, quien fue el encargado de dar los primeros aspectos o funciones más allá de lo establecido acerca de la concepción de la vista. Como primer aspecto, hace mención a la localización cerebral de la visión. Nos dice que la retina del ojo solo se conecta con una parte concreta de la corteza cerebral y no con toda ella. Se propone de esta manera que hay una parte concreta de la corteza cerebral que trata específicamente de la visión, hecho que hoy obviamente es más que evidente. Sin embargo, algunos contemporáneos de Henschen lo catalogan como extravagante y simplemente disparatado. Como segundo aspecto, nos menciona que los puntos adyacentes en la retina se conectan con los puntos adyacentes del área conocida como retina cortical o B1. La retina cortical o B1 es un área del cerebro que se convirtió en la más estudiada de la parte visual, y debido a que recibe la mayoría de las fibras de la retina que van a la corteza cerebral. Esto hizo que muchas personas, científicos como Henschen, por ejemplo, afirmen que vemos con el V1 o el B1, como se le conoce. Como tercer aspecto, tenemos las consecuencias de las lesiones en V1, donde la dimensión localizada de la ceguera está determinada estrictamente por la dimensión y localización de la lesión. Les pido centremos nuestra mirada en la imagen inferior derecha, donde podemos observar tres cerebros y al lado tres imágenes. Bien, una lesión total del B1, representada en rojo a la izquierda, produce una ceguera total, y lesiones parciales producen áreas de ceguera menores. Concluimos entonces que el tamaño y posición del área de ceguera está dictado por el tamaño y posición de la lesión. Entonces, ¿cuál es el problema al que el autor nos quiere dar a conocer? Y es que, según el autor, durante mucho tiempo se priorizó el saber de cómo funciona el área B1 antes de comprender bien el proceso mismo de visión. Y es que nuestro concepto de visión como proceso solo ha cambiado en los descubrimientos más recientes sobre la parte visual. Ahora lo consideramos como un proceso activo, donde el cerebro, en su búsqueda de conocimiento del mundo visual, descarta, selecciona y compara la información seleccionada, generando así una imagen visual que lo asemeja a lo que realiza un artista. Recordando algunas sobre el anterior, luego de perspectiva funcional primera del ojo, nos dice proceso pasivo, y es que ese fue el más grande error. Sin embargo, no es posible criticarlo del todo a palabras del autor, debido a que era algo disque evidente, por lo que no se llegó a profundizar. Sin embargo, actualmente, como se menciona, ya es conocido por muchos que el proceso visual en el cerebro en sí es un proceso activo y no pasivo. Muy bien.
En el siguiente capítulo veremos la aproximación neurobiológica a Vermeer y Miguel Ángel. Definitivamente dos figuras que podrían contrarrestarse en el sentido que uno es más conocido que otro y por lo tanto más estudiado. Sin embargo, ambos comparten cierta similitud en el campo en el que se desarrollan, que es el arte. Bien, inicialmente nos preguntamos, ¿qué es el arte en términos neurológicos? Nos dicen que es la muestra, que nos muestra más facetas de la realidad, a la vez que satisface al cerebro en su búsqueda de caracteres esenciales. Es decir, que el arte en sí nos da ciertas perspectivas donde podemos elegir la que consideramos más adecuada o más esencial. Y de este punto surge lo que son los constantes, que a la vez es, según términos neurológicos, algo esencial dentro del arte. Tenemos la constancia situacional y la constancia implícita. Ahora, definamos qué son las constantes. El autor define constante como un atributo dado de la visión, que nos permite, por ejemplo, diferenciar colores, tamaños, sombras, entre otras cosas. Y para hablar sobre la constancia situacional, el autor decide poner como ejemplo a Vermeer, al artista, y nos menciona que la constancia situacional es una situación dada que tiene elementos comunes a muchas otras situaciones del mismo tipo. Es decir, que permite al cerebro categorizar inmediatamente lo representativo de todas ellas. Vemos aquí algunas de las obras de Jan Vermeer, considerado por algunos como un artista que siempre será desconocido. La grandeza de Vermeer, neurológicamente hablando, es que fue capaz de evocar una constancia situacional en un solo cuadro. Vermeer definitivamente fue un virtuoso en el arte, en el manejo de la perspectiva, jugando con el color, luz, sombra, y su arte narrativo en términos neurológicos, obviamente. Narrativo, ¿por qué? Porque si bien, como podemos apreciar en las imágenes, hay ciertos sucesos cotidianos, esto puede llevarnos a ciertas ambigüedades, debido a que nos cuestionamos el por qué el autor quiso plantear aquello. Vemos, por ejemplo, a una chica tocando una guitarra, a otra chica tocando un piano, a otra lavándose las manos, entre otras cosas, cosas cotidianas que podría generar ambigüedad. Sin embargo, es preciso señalar que a términos del autor, ninguno igualó el poder psicológico de Vermeer ante esta ambigüedad que referimos. Continuando, tenemos la constancia implícita, donde se da libertad al cerebro para interpretar de muchas formas posibles. El mejor ejemplo de esta constancia son las obras inacabadas de Miguel Ángel, como podemos observar en ambos lados. Son obras que permiten a la persona que está observando poder terminarla mismo, darle algún significado aparte, entre otras cosas. Y bien, Miguel Ángel, un artista que nunca ha sido sobrepasado técnicamente, un punto a tomar en cuenta es que el autor, al referirse sobre Miguel Ángel en varias de sus primeras páginas, habla mucho sobre lo homosexual, la homosexualidad que era representativo en Miguel Ángel. Y nos comentan, como homosexual, la belleza física que más le afectaba era la del hombre, y su cerebro debió de seleccionar y grabar mucho más detalles del cuerpo masculino que femenino. Ante esto nos da algunas imágenes donde, por ejemplo, no graba de tal manera o de manera eficiente las cualidades del cuerpo de la mujer. Por ejemplo, en la figura superior derecha vemos los senos de la mujer que están algo más separados de lo usual, y en la figura superior izquierda que vemos a un varón, podríamos decir, por el miembro que posee, sin embargo, con cara de mujer, que también nos conduce a ciertas ambigüedades, pero que, según términos del autor, es debido a la homosexualidad y a cómo él, debido a sus experiencias, pudo grabar
más conceptos, más tener una idea más representativa de lo masculino antes de lo femenino. Sin embargo, el punto esencial y al que se le da mayor atención es a una de sus pinturas más reconocidas, que es la que vemos en la parte central, donde aparece, según criterio de muchas personas, muchos analistas, la figura de un cerebro, donde podemos concluir que Miguel Ángel sabía de la importancia del cerebro que tiene hacia la estética y hacia el arte. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero. Gracias, compañero. Bueno, yo soy Jerny Naperca y continuaré con el capítulo 5, Neurología del ideal platónico. Primero lo primero. El arte es una búsqueda de constantes y ya lo veremos, aunque a veces es expresado de tal manera que es difícil observar este mensaje. El ideal platónico. ¿Qué es el ideal platónico? Bueno, este es un concepto que Platón sostiene sobre los objetos. Por ejemplo, si existe una cama particular para él. También existe la idea de una cama ideal, universal o general, creada por Dios, que es la encarnación de todas las camas, o sea que es representativa de todas ellas. La discrepancia que tiene Platón con el arte de la pintura. Platón menciona que una sola visión o imagen de una cama particular representada en un cuadro no puede ser representativa de todas las camas. No puede dar conocimiento de todas las camas y por tanto no puede ser una representación universal de las camas. Esto sucede así porque la forma ideal, en este caso la cama, tiene una existencia en un mundo externo y por ende no puede ser representado en el nuestro. Lo que él intenta decir, implícitamente, según Schopenhauer, es que para que un cuadro sea efectivo, este nos debe llevar a obtener conocimiento de un objeto no como una cosa particular, sino como ideal platónico, es decir, la forma eterna de todo este tipo de cosas. En otras palabras, un medio para obtener formas particulares y singulares de todo tipo. ¿Qué es el ideal platónico en términos neurológicos? Siguiendo el ejemplo de las camas, según Semir-Zeki, es la representación almacenada en el cerebro de los elementos esenciales de todas las camas, que éste ha visto y a partir de los cuales en su búsqueda de constantes, selecciona aquellos elementos que son comunes a todas las camas. Esta definición sugiere que no existen formas ideales fuera de uno, porque en términos neurológicos es imposible concebir dichas formas sin que el cerebro haya sido expuesto al mundo visual desde su nacimiento. Por ello, esta definición del ideal platónico solo es viable si la concebimos en términos de funcionamiento o funciones del cerebro. Ahora que ya conocemos la relación directa entre el ideal platónico y el concepto cerebral de constantes, hay que mencionar que las constantes no tienen que ser solo objetos, pueden ser también situaciones, condiciones, entidades abstractas como el amor, desamor e incluso expresiones faciales como el cansancio o el enojo. Sin embargo, existe un problema, un solo problema, que corrompe este vínculo entre el sistema platónico y la visión neurobiológica, y es la suposición por parte de Platón de que el ideal existe fuera del cerebro, en el mundo exterior. De ahí surge su disgusto con la pintura, pues para él, esta solo podía representar una faceta del ejemplo ideal. Zeki menciona, sin darse cuenta, de que el ideal, Zeki menciona que Sócrates no se da cuenta de que el ideal carece de existencia sin un cerebro. Otros puntos de vista. Tenemos a Aristóteles, que tras la muerte de Platón se distanció de su sistema y propuso uno más acorde a la perspectiva neurológica, claro, sin saberlo, y esta consistía en convertir al ideal en dependiente de la experiencia singular, es decir, buscaba descubrir el ideal o universal a partir de los particulares. Del mismo modo, Kant y Hegel, pero ellos fueron un poco más lejos, pues al contrario de lo dicho por Platón, ellos consideraban que el arte es capaz de representar la realidad mejor que lo efímero de los datos sensoriales, ya que estos últimos cambian de un momento a otro.
Este punto de vista que mantienen ellos dos es respaldado por muchos críticos, entre ellos Constable y Guillem Apollinaire, pues para ellos el cuadro de una cama en manos de un gran artista es capaz de representar los elementos esenciales de todas las camas y por tanto constituye la realidad de la cama, ya que es capaz de elevarse por encima de particularidades de todo tipo. Las interpretaciones filosóficas y los artistas. Es importante conocer que en muchos casos los artistas no están interesados en interpretaciones filosóficas cuando abordan sus trabajos. La mayoría de artistas solo se preocupa por lograr en el lienzo los efectos deseados, destilando toda la esencia de su experiencia visual en ello, tal que, según Semir Zeki, podríamos decir que la ocupación primordial del artista es exponerse al mayor número de visiones de su tema, y luego destilarlo en un lienzo a fin de lograr la mejor combinación. Siguiendo, por ejemplo, lo que Jenofonte afirma que dijo Sócrates, puesto que no es fácil acercarse a un ser humano al que le faltan todas sus partes, el pintor se ve obligado a combinar las partes más bellas de muchos cuerpos humanos, o como le escribió Rafael a Baltasar Castiglioni, para pintar a una mujer bella, has de ver a muchas mujeres hermosas, y no puede faltar Hegel, que sostiene la idea principal: si el artista tiene que mostrar el carácter del modelo, debería contemplarle en diversas situaciones y acciones, en suma, conocerle bien. ¿A qué nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a reconocer la estrecha relación del ideal platónico con las ideas de los filósofos posteriores, desde una perspectiva neurobiológica y a partir de la relación entre pintura y búsqueda de esenciales. Críticos de la percepción. Un caso particular que se desprende de todo lo anterior mencionado es la oposición a la percepción. Es el camino que han llevado algunos artistas, como René Magritte, deliberadamente y con mucho éxito, a través de un desafío al sentido común. De más está decir que este arte no se corresponde al ideal platónico ni a los conceptos propuestos por Hegel. Este es un acto de imaginación que va en contra de la experiencia. Ahí tenemos cuadros como Carte Blanche, que va en contra de todo lo que el cerebro ha visto. Su cuadro, Invención Colectiva, y el más famoso de ellos, El uso de las palabras. Estas obras de Magritte pertenecen al surrealismo, un movimiento que enfatiza la espontaneidad, la velocidad, los sueños y sobre todo el mundo interno, aunque ignora el hecho de que todo ello surge a partir de lo contemplado en el mundo externo. Capítulo 6. La búsqueda cubista de aspectos esenciales. El cubismo es un movimiento que se inició con Georges Braque y Pablo Picasso en la primera década del siglo XX. El cubismo tenía diferentes propósitos. Según Juan Gris, un pintor cubista, la pretensión del cubismo fue descubrir los elementos menos variables de los objetos a representar, es decir, aquellos elementos constantes y esenciales, y a partir de ello producir una representación estática que sería el resultado de moverse alrededor de un objeto para ver sucesivas apariencias, fundidas en una sola imagen, reconstituida en el tiempo. Según Jacques Rivière, los cubistas están destinados a devolver a la pintura sus verdaderas intenciones, a reproducir los objetos tal y como son, pero para lograrlo se debe eliminar la iluminación, pues es signo de un instante determinado, y esto no permitiría poder revelar en una imagen plástica la esencia y permanencia de las cosas. Según Semir Zeki, y a partir de un punto de vista neurológico, el cubismo constituyó un intento de resolver la profunda paradoja existente entre la realidad de la percepción y la simple apariencia visual, a la que había aludido Platón. Zeki confirma que el cerebro nunca ve objetos y superficies desde un solo punto, o en solo una condición. El cerebro observa cada uno de estos y en cualquier escenario podemos reconocerlos, pues mantienen su identidad. Los cubistas, al intentar deducir por qué los objetos mantienen su identidad a pesar de estar en diferentes condiciones, terminaron por intentar imitar lo que hace el cerebro. Bueno, esto según la interpretación que Semir Zeki realiza de ellos. Según él, los cubistas decidieron representar las diferentes vistas de un objeto uniéndolas en un solo lienzo, del mismo modo que un cerebro une lo que ve desde diferentes puntos de vista. Para ahondar en ello tenemos las siguientes pinturas de Pablo Picasso. Le Demoiselle d'Avignon, pintada entre 1906 y 1907, es una obra que posee muchos elementos interesantes en el campo artístico.
pues se aleja radicalmente de la tradición del arte figurativo. Sin embargo, no andaré en ese punto, sino en el particular interés que genera si lo observamos desde la perspectiva de la parte visual del cerebro, pues en términos de percepción visual resulta interesante. Por ejemplo, la ambigüedad de la figura sentada en la parte inferior derecha, no sabemos a qué lado está mirando. Esta mujer si a nosotros, o a la izquierda, o a la derecha, o en todo caso dándonos la espalda. El crítico John Golding declara que esta pintura presenta una originalidad suprema. Menciona que en esta Pablo Picasso se libera de los principios de la perspectiva que solo nos permite ver un punto estático y gira 180 grados alrededor del tema. En sus palabras, es como si hubiese sintetizado sus impresiones en una sola imagen, dando como resultado una visión simultánea. Retrato de mujer. Es otro de los cuadros de Picasso que resulta de carácter ambiguo, al igual que el anterior. En este caso, una mujer mira en las tres direcciones y la única vista ausente es la parte trasera de su cabeza. Hombre con un violín. Es un cuadro posterior de Picasso en el que representó el tema desde tantos puntos de vista que el resultado es irreconocible a no ser que sepamos de antemano el título de la obra. Lo que nos demuestran estas pinturas es que en un sentido neurobiológico, la intención del cubismo de imitar lo que hace el cerebro fracasó, un fracaso. Aunque esto solo desde el punto de vista neurológico. Es posible que los artistas no lo vieran así y que Picasso tuviera una interpretación diferente con respecto a la intención del cubismo. Malevich nos dice que para un artista como Picasso, la naturaleza objetiva solo es el punto de partida, la motivación para crear nuevas formas, de tal modo que los propios objetos apenas son reconocibles en los cuadros. Y otro crítico menciona que los cuadros de Picasso nos presentan la evolución de la luz y la sombra al desarrollarse en su cerebro y producir la idea, y su composición no es más que la expresión sintética de su emoción. De esto último podemos inferir que si la pretensión del arte cubista es tal como dijo Malevich, la de crear nuevas formas, entonces no podemos decir que fracasó. Pero si la pretensión que tuvieron es tal como menciona Rivière, la de representar los objetos tal como son, entonces, observando las pinturas que no son reconocibles a simple vista, podemos decir que su búsqueda fue un fracaso. Gracias, le doy pase a mi compañero. Muchas gracias por el pase, compañero. Soy Matías Ramos y voy a presentarle el capítulo 7 y 8 del libro de Semir Zeki, Visión Interior. La modularidad de la visión, capítulo 7. Aquí se comienza describiendo la idea clásica del cerebro, que es un órgano eficiente y que puede reconocer inmediatamente los objetos que se encuentran en la escena. Pero esta eficiencia que ha tenido este órgano, llamado cerebro, ha impedido llevar a cabo estudios acerca de su misma función. En este capítulo tratará en idea general sobre esta complejidad que va a ser entender la imagen visual. El psicólogo visual se ha asumido clásicamente que la imagen visual se imprime básicamente en la retina, ¿no? Y luego se transmite a la corteza. Mas no se ha preguntado sobre cuál es esa función. Bien, aquí la investigación se va a fundar en la premisa de que la función principal de la parte visual del cerebro va a ser la adquisición del conocimiento. La antigua idea de la imagen visual va a ser reemplazada por un sistema modular. ¿Qué es este sistema modular? Esto es en el que los atributos distintos de la escena visual que el cerebro maneja están ubicados en subdivisiones distintas, diferentes. Por esta idea también podemos decir que la estética podría ser modular. Básicamente es entendida como la unión de varias partes que interactúan entre sí para encontrar un bien común. Las diferentes áreas visuales del cerebro y su especialización funcional. Este va a ser un tema clave, incluso para tratar el siguiente capítulo. Cada grupo de áreas nos informa sobre un atributo diferente de la escena visual. Hay factores fundamentales que van a servir para replantear esta antigua idea. Estas serán funciones de la parte visual del cerebro.
como va a ser el descubrimiento de distintas áreas visuales. Esto va a permitir saber que el ver y el comprender no van a ser fácilmente separables. Incluso este va a ser un tema eje del próximo capítulo. El nervio óptico. Una conexión visual más importante entre cerebro y retina. Este transmite señales a la corteza visual primaria, o llamada simplemente V1, y a V1 se envían señales relacionadas con el color, forma, movimiento, etc. Las células que reciben estas señales se agrupan en compartimentos distintos, que van a ser identificables anatómicamente. Pero hay una parte que son interesantes en estos compartimentos, llamados los bloops, en visión del color. Son compartimentos que concentran células que seleccionan la luz de diferente longitud de onda. Son áreas altamente metabólicas. La comunicación con otras áreas visuales que va a tener este compartimento llamado bloops en la extensión, que va a ser conocida como asociación visual, que va a rodear esta extensión llamada V1, van a ser las áreas B12, que se van a ubicar alrededor de esta área V1 y que van a ser estas áreas V12 especializadas para captar distintos atributos, en parte con la ayuda de la corteza visual primaria, o llamada V1. Por tanto, V1 también va a actuar como distribuidor de señales, como una especie de metrópoli que participa y reparte distintas señales a las distintas áreas que la rodean. Esto resulta en la comunicación a las áreas visuales circundantes. Este reparto discreto de señales visuales a áreas visuales específicas va a especializar dependiendo del tipo de señales que reciban estas áreas específicas, áreas B2. Por lo tanto, podremos decir que la bien llamada parte visual del cerebro es una colección de muchas áreas distintas. Ahí en la imagen inferior podemos ver el área B1 en esa parte amarillenta verde, que está rodeada de las áreas específicas V2 con las cuales se comunica. Y arriba, en la imagen superior, en un cuadrito pequeño, vemos esa área llamada bloops, altamente metabólica, que pueden ser identificadas fácilmente. La especialización funcional. La especialización funcional va a ser una de las primeras soluciones para el problema de la adquisición del conocimiento. Pero ¿cómo se dan esas especializaciones funcionales? Van a haber dos opciones para que se den estas especializaciones funcionales. La primera será la selectividad por la respuesta. La selectividad por la respuesta de las células va a ser ante el estímulo visual que ocasionan las especializaciones funcionales que van a tener. Por ejemplo, una célula va a ser selectiva ante un color. Esta va a responder, por ejemplo, solo al rojo, pero no va a responder al blanco. Y la selectividad por indiferencia va a ser básicamente la indiferencia hacia otros atributos que el estímulo puede ocasionar. Por ejemplo, una célula va a ser selectiva de dirección, solo de dirección, más no de forma o color. La célula especializada será indiferente ante otros atributos. El paralelismo. Esto va a ser una unidad clave también, porque ayuda a entender el proceso por el cual se van a desarrollar. Esto es que todo esto se van a procesar diferentes atributos en la escena visual simultáneamente y en paralelo. Bien, las evidencias demostrativas. El método del riego sanguíneo. Esto va a ser cuando las células responden aumentando su porcentaje de descarga eléctrica, que va a generar un incremento del porcentaje metabólico.
Esto en consecuencia va a generar una mayor demanda de sangre con oxígeno. Esto va a ser detectado por técnicas de imagen sofisticadas, tecnológicas, que van a poder determinar la posición en el cerebro con relativa precisión. Un ejemplo va a ser una escena multicolor que va a tener un riego sanguíneo en unas áreas específicas. Bien, por lo tanto, esto va a demostrar la presencia de una especialización funcional del cerebro humano, que no va a ir de acorde con la antigua idea que teníamos, la idea simple. Por lo tanto, no vamos a poder seguir pensando en dos zonas nerviosas, una para ver y otra para comprender lo que vemos, sino en diferentes sistemas visuales que actúen en paralelo, simultáneo. En cierta medida, los artistas van a introducir también esta especialización en su obra, restringiendo sus obras a lo monócromo. Sistemas perceptuales independientes de la visión y su jerarquía temporal. ¿Cómo ocurre esta integración? ¿Existe algún tipo de integración en el cerebro la cual nos va a ofrecer una imagen unitaria del mundo visual? Tiene que existir. Pero ¿cómo va a ocurrir esta integración? Ante esto también se va a dar otra paradoja, porque pretender entender cómo se unen en este mismo fenómeno de imagen unitaria impide entender, porque la tarea misma es compleja. No hay una sola área con la que se conecten exclusivamente todas las especializadas. Eso tenemos que comprenderlo, no hay solo una. No hay un área maestra que va a reunir a todas las áreas en sí. La primera solución. Son una solución básica y es un tanto simplista, ¿no? Una solución donde todas se conectan al área maestra, pero ahí nos enfrentamos a un problema lógico, ¿no? ¿Quién o qué está mirando la imagen que proporciona el área maestra? La segunda solución es un poco más sofisticada, que va a ser el saber o hallar la integración de estas conexiones anatómicas. ¿Existe algún tipo de registro temporal preciso de los resultados? Tenemos que manejar esta idea para seguir esta segunda solución. Primera cuestión evidente. ¿Acaso todos los atributos de la escena visual son procesados por las diferentes áreas visuales en un registro temporal preciso? ¿Existe una integración que todos asumimos en un periodo tan breve de tiempo? Ante estas cuestiones se van a dar estudios. Por ejemplo, el estudio de los atributos, estudio de color, forma, movimiento, que va a mostrar que estos tres atributos no se van a percibir a la vez. Primero se va a percibir el color, luego la forma, último el movimiento. Este estudio va a suponer una jerarquía temporal superpuesta a los sistemas procesuales. ¿Pero qué entendemos con sistemas procesuales? Básicamente un sistema dedicado a un atributo dado de la escena visual. Bien, estos estudios van a mostrar que los diferentes sistemas procesuales tardan tiempos diferentes para alcanzar sus objetivos. Esto sugiere a pensar en varios sistemas, no solo procesuales, sino perceptuales, en paralelo. Tenemos atributos en tiempos separados. Luego, podemos suponer que hay conciencias separadas, porque podemos decir que son diacrónicas entre sí, que se dan, que interactúan. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que son las microconciencias generadas por la actividad de los diferentes sistemas procesuales, pero también perceptuales, las que se unen para ofrecernos una percepción unificada. Y no como se podría pensar simplemente que son las actividades de los diferentes sistemas procesuales las que se unen para ofrecernos una percepción consciente de una escena. Podemos decir que disfrutan de un grado de autonomía considerable y según las evidencias, unas evidencias patológicas, las lesiones específicas en el cerebro no pueden afectar al movimiento, pero este no
no comprometa el color, o sea, es un atributo distinto. Por lo tanto, ahí podemos corroborar que tienen una autonomía considerable, ya que hay lesiones que solo comprometen a un área específica, a un atributo específico llamado movimiento, pero ese no va a comprometer al color. Y esto apoya la conclusión. Bien, las conclusiones. El proceso de ver está lejos de ser completo a nivel de V1, de la retina cortical, porque ya vemos que no es solo un área la que se encarga de todo eso, sino que son múltiples áreas visuales que tienen incluso autonomías, que se encargan de un atributo especial, las cuales también las hacen especiales, hacen sus funciones especiales. Y otra conclusión es que el cerebro no es pasivo en cuanto a la realidad física externa, sino un participante activo que genera la imagen visual y que actúa bajo sus reglas. Bien, esto es en cuanto al primer capítulo, que básicamente tiene que ver más con un estudio neurobiológico que va a realizar el- el autor y se va a apoyar de distintos estudios también. El siguiente capítulo, ver y entender, capítulo 8. Existe una diferencia entre ver y entender. Se puede ver sin entender lo que se ha visto. Los neurólogos sostienen básicamente que la mente está dividida en dos facultades: la pasiva de la sensibilidad, interesada en recolectar datos sensibles puros, y la activa del entendimiento, que confiere sentido a esos datos sensibles. Es como la idea de Kant, una idea kantiana que sostiene. La separación entre ver y entender. Para entender esta separación entre ver y entender, primero tenemos que basarnos en las ideas anteriores sobre que hay áreas visuales, y segundo, que no existe un área visual maestra. Y esto nos va a ayudar a encontrar una interpretación que conceda una autonomía equitativa a estas áreas visuales. Segundo, tenemos que es necesario que la habilidad del cerebro para comparar varios elementos del campo de visión, pero, pero V1 no posee esta capacidad comparativa. La área V1 no solo puede con esta función necesaria para entender este tema de entre ver y entender, entre esa separación, ya que cada una de las áreas visuales exteriores a V1 es capaz de acotejar información. Las capacidades visuales de pacientes con lesiones cerebrales están en proporción a las capacidades fisiológicas del órgano cortical que haya quedado intacto tras la lesión. Es decir, la lesión ocurre en un área específica de la corteza visual exterior a V1, ya que entonces la consecuencia de esto es la ceguera selectiva. Pero si esta lesión se da en V1, esta lesión va a ser total. El paciente puede quedar totalmente ciego. Por lo tanto, la suposición que maneja el autor es que la visión consiste en muchas microconciencias, cada una de ellas vinculada a la actividad de un terminal dada de un sistema procesual. Aquí un tanto también demostramos que, que existe o sea, podemos suponer que hay microconciencias, ya que, al tener una lesión en un área específica, hace que tengamos una ceguera selectiva. Pero si es una lesión en un área como V1, podríamos tener una lesión total. Evidencias. Evidencias en el paciente agnóstico.
Dibujo de la Catedral de San Pablo de Londres con una increíble precisión. Este paciente logró dibujar, hizo un dibujo con increíble precisión, pero pasaba que luego no podía reconocer la catedral en su propio dibujo. No era capaz de combinar los elementos que componían el dibujo mismo en un conjunto. Otro ejemplo es el del paciente prosopagnósico, que puede ver los detalles de un rostro, ojos, nariz, orejas, pero no puede combinar toda la información para ver un rostro particular. Otra evidencia es el síndrome de agnosia. Te pueden escoger un bolígrafo si se les pide que escriba su nombre. Pero luego de esta investigación, al rato, haciendo preguntas, se concluye que no son conscientes de lo que hacen. Puede que no reconozcan algunos objetos tras examinarlo una vez o puede que sí. Podríamos resumir diciendo que la agnosia visual de objetos no es un fallo total en el reconocimiento de todos los objetos. Existen diferentes centros en la parte visual del cerebro que son necesarios para el reconocimiento de diferentes objetos, de categorías de objetos. Esta es una suposición, ya que las evidencias anteriores lo, lo, podemos concluir que, que existen distintos centros en la parte visual del cerebro que son necesarios para el reconocimiento de distintas categorías de los objetos. Evidencias para esto. Un paciente agnóstico reconoce objetos en reposo, pero no cuando están en movimiento. Esto lleva a suponer que existen dos sistemas de forma en la parte visual del cerebro, uno vinculado a los objetos en movimiento y otro que es independiente en gran medida de este. Si esta explicación es correcta o no, los propios hechos demuestran que sobre todo existen múltiples sistemas para procesar distintos atributos de la escena visual. La reflexión más interesante la proporcionan los ejemplos de acromatopsia cerebral. Ya que se ejecutan un análisis mental fragmentado del campo visual en tanto a la cromatopsia cerebral. Por ejemplo, las consecuencias para un paciente que sufre esto, si fuera un artista, serían muy duras, ya que no podrían buscar los aspectos esenciales, sino que estarían a merced de cualquier cambio que suceda en el ambiente, en la condición visual en la que éste pintara. Pero por tanto no pierden totalmente la capacidad de entender lo que han visto, sino que su pérdida se podría describir como una incapacidad específica para ver y entender ciertos atributos visuales en vez de otros, como las antiguas evidencias que dimos sobre los pacientes con, con agnosia, prosopagnósico. Lo que ven estos pacientes con acromatopsia, lo que ven y entienden, es lo que ha quedado intacto del sistema especializado para procesar esa submodalidad, el sistema que no se ha dañado. Mm, Este, esta idea lo explica muy bien el estudio del sistema del movimiento. Este estudio dice que hay señales, llega señales a B5, pero sin pasar por B1, que proporciona ciertas capacidades puras, es decir, la visión, el movimiento rápido, detectar su dirección, detectar distintos atributos. Aquí podemos ver en la imagen como sin pasar por B1 que se entendía como una puerta principal para la llegada de señales visuales, pero en este caso no sería necesario pasar por esa puerta principal, sino que de la retina puede llegar a las áreas específicas. En conclusión,
Estas áreas visuales, fruto de su autonomía de un área central, por su actividad misma, pueden llevar a ver y entender. Estas ideas han sido mayormente de estudios de parte de otros especialistas, de otros estudiosos, para apoyar lo que el autor propone ante este problema complejo que es el ver y entender, ¿no? Muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte, en general de todo nuestro grupo, y espero se haya podido entender. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros.